Bendiciones, amados hermanos y amigos, y gracias por volver a llegar a tu casa de bendición. Quiero que saludes al que está al lado tuyo y le digas, qué lindo que llegues a este lugar a aprender de la palabra. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por los estudios que estamos dando y porque sabemos que tú siempre estás en el asunto. Así que bendice a cada hermano que está ahora en este momento en sintonía y que lo que aprendamos podamos edificar nuestra vida. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Si recordamos, ¿verdad? La semana pasada comenzamos con el estudio uniéndonos a Jesús en la misión. Aprendimos los discípulos son llamados a conocer a Cristo, a seguir a Cristo e ir por Cristo. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De lo que pasó con este general cuando ordenó la invasión a Europa. Eso generó un cambio a nivel mundial, ¿verdad? Y todos conocemos la historia cuando fueron y derrotaron a Hitler y al mismo tiempo pues vino la paz en el mundo, ¿verdad? Eso marcó la historia en el mundo entero. Lo mismo sucedió con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cambió la historia de la humanidad, no solamente cambió la historia en una manera, sino que de extraordinaria, porque fue el cambio de la humanidad. Hablamos de lo mejor, es haber escogido seguir a Jesús. Y de la manera de seguir a Jesús es siendo de sus discípulos, ¿verdad? En Mateo 18:28 habla cuando Jesús va y escoge sus discípulos para hacer el trabajo. De la manera que ellos correspondieron fue algo extraordinario porque dice que dejaron todo lo que tenían y siguieron a Jesucristo para ser directamente seguidores y al mismo tiempo pescadores de hombres, ¿verdad? Seguían a Jesús. Comenzaremos analizando hoy día la historia, ¿verdad? Y me gustaría que fuéramos al libro de Mateo 28, 18 al 20. Les voy a dar un ratito para que vayan buscándolo. El libro de Mateo, y lo podemos encontrar en el en el 28, del 18 al 20. Y si lo tiene, pues, quiero que me siga, ¿verdad? Con la lectura. Y mire cómo dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, sigamos leyendo el 20, que está también interesante. Enseñándoles que guarden, oiga bien, todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo, ¿verdad? Hizo algo muy importante, ¿verdad? Y comisionó a sus discípulos a hacer un trabajo especial. Y lo primero que hace, los envía. Y a hacer la misión, y no solamente ahí al lugar donde están, sino que hasta el fin del mundo. Esto se aplica a los discípulos y también se aplica a nosotros como iglesia. Si tú has entendido el llamamiento de Jesucristo, ¿verdad? Es para que podamos entender que Jesucristo llamó a los discípulos, pero para que fueran ejemplo para nosotros, para que nosotros pudiéramos ir y hablar a otros, ¿verdad? Pero nosotros como ahora que somos sus nuevos discípulos, somos parte de la misión, oiga bien, de continuar predicando el Evangelio. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. Usted y yo estamos correctamente llamados a ser discípulos, porque eso es lo que el Señor quería hacer desde un principio y es lo que estableció, ¿verdad? Para nosotros. Si nos damos cuenta, cuando Jesucristo llamó a los discípulos, les dijo, los voy a llevar a ser pescadores de qué? De hombres. Y eso es lo importante. Pero aquí en el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Significa que cuando Jesucristo viene a hacer este llamado es porque Él tenía potestad sobre todas las cosas y es necesario que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Hay una pregunta más ahí, la primera pregunta que tenemos para ustedes. Su líder se la va, yo sé que ya les entregó la hojita para que la contesten, pero por mientras vamos a hacer una pausa, por mientras ustedes contestan esa pregunta. Este momento
recordaremos el fundamento de la gran comisión y de su propia autoridad. Jesucristo cuando dio estas palabras es porque tenía su propia autoridad. Miremos cómo dijo ahí, ya lo leímos en el 18, y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Si usted continúa viendo ahí en el 28, 18, se da cuenta que, es decir, que estaba a cargo de todo lo que iba a suceder en el mundo Jesús. ¿Por qué usted cree que es importante y por qué esa misión es tan buena y cómo cree usted que Él la ordena? Quiero que miremos y observemos algo muy importante en esto, porque es necesario siempre observar la palabra, ¿verdad? Y dice, y quiero que entiendan, ¿qué pasaría? No sé quiénes han estado en el ejército, ¿verdad? Si usted estaba en el ejército, lo felicito, ¿verdad? Porque yo sé que eso ayudó mucho a mucha gente a tener disciplina. Pero cuando usted estaba en el ejército, ¿verdad? Si venía un soldadito común, un soldadito decía, vamos a ir a atacar a tal lado, nadie le hacía caso, ¿verdad? Que todo el mundo se reía de él. Y yo sé que eso pasa con mucha gente. Pero cuando el general, oiga bien, mandaba una orden, ¿ok? Y todo el mundo tenía que ¿cómo se llama? Acoplarse a aquella orden, quisiera o no quisiera. Y tenían que ir a hacer lo que tenían que hacer y lo tenían que hacer en obediencia. ¿Me está entendiendo lo que estoy tratando de explicarle, verdad? Cuando un ser superior manda a dar una orden, nadie la puede quitar. Y Jesucristo, oiga bien, es alguien que murió por ti, murió por mí, pero es la persona más importante que hay en la humanidad. Si analizamos eso. Mire, Jesucristo, y quiero que entienda, ¿verdad? Porque Él vivió para la humanidad y también fue Dios y también fue hombre. Yo quiero que entiendan lo precioso que es esto, ¿verdad? Cuando Él estuvo acá, vino a enseñarnos primero a ser discípulos. Después murió en la cruz del Calvario para cambiar nuestra vida y darnos una salvación. Y allí es lo más importante, ¿verdad? Que tenemos que entender que Él es Dios, pero que también al mismo tiempo fue hombre. Entonces, esto que hizo Jesucristo es algo más grande que un general, más grande que un presidente, más grande que cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la orden que da Jesucristo a nosotros? Y es la obediencia, ¿verdad? Si usted aprende a obedecer, ¿verdad? Y escucha la voz de Dios, cuando le mande a hacer, usted no va a andar pensando, no, este soldado no es así nomás. Está pensando y va a recibir la voz del general que nos da a nosotros vida eterna. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Que podamos entender lo importante y la diferencia que hay ahora entre una persona normal y un Dios todopoderoso a hacer su trabajo, ¿verdad? Tenemos otra pregunta para ti ahí. Quiero que la contestes, ¿verdad? Y mientras la contestamos, pues vamos preparando porque sigue la enseñanza. Seguimos la enseñanza y dice así, ¿qué entendemos en una misión de hacer discípulos? ¿Qué tú entiendes con estas palabras? ¿Qué entiende usted? ¿Cuál es tu misión para que tú puedas hacer discípulos? Ok. Jesús dijo, hacer discípulos a todas las naciones. Y seguimos ahí en el 28, 19, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significa que nos manda a ser discípulos. ¿A dónde? ¿Dónde podemos empezar? ¿Cómo tú puedes empezar a ser discípulo, verdad? Y realmente son preguntas que uno dice, ¿cómo puedo comenzar y qué tengo que hacer? Afortunadamente, el Señor Jesús nos dio 3 pasos importantes. Si tú pusiste atención en lo que leíste, ¿verdad? El primer paso que da es ir. ¿A dónde? Dios le manda a usted a ir para que usted no sea un cristiano o un discípulo pasivo. ¿Usted sabe lo que es un pasivo? Una persona que no quiere hacer nada. Por eso el Señor le dice ir. No les dijo esperen que vengan a donde ustedes. No les dijo esperen que van a llegar a tu casa a tocarte. Esperen. No, dijo ir
y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Porque muchos nos preguntamos, ¿será que tengo que ir a Francia? ¿Será que tengo que ir a México, a Cancún? Imagínese usted en Cancún predicando. ¿Será que tengo que ir a las islas de Roatán en Honduras? Nos ponemos en ese tipo de cosas. No, el primero donde tienes que ir es a tu familia. Quiero que mires alrededor tuyo y diga, ¿qué familiar mío necesita de Jesucristo? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir. No tienes que esperar tener grandes palabras, sino ir y predicar el evangelio. Oiga bien. Y después tiene que ir a tus amigos. Si tienes amigos, ¿cuántos amigos que tú conoces no conocen a Jesucristo? Y después de que hayas cruzado esas dos barreras, oye bien, vas a poder comunicarte con la comunidad, porque mucha gente va a escuchar de lo que tú estás hablando y la comunidad va a querer saber más de ti. Entonces, segundo paso, después de que tú puedas hablar con tus familiares y que acepten a Jesucristo como su Salvador, tú mismo le vas a poder enseñar el bautizarse. Oigan, porque Jesucristo estableció eso, dijo, ir y todo aquel creyere y se bautizare será salvo. Entonces tú lo traes a la palabra y ellos hacen una confesión de fe delante de multitudes de gente, delante de un montón de gente. Cuando nosotros bautizamos en la iglesia, tú puedes ver cuántas personas hay ahí y tú estás confesando directamente que amas a Jesucristo. Y no solamente en la iglesia, también te están viendo en el internet. Mucha gente también te está viendo cómo te estás bautizando. Entonces estamos confesando y estamos teniendo y declarando públicamente la fe que hemos establecido por el conocimiento y por el recibimiento de la salvación, ¿verdad? Pero el tercer paso es una parte muy fundamental para la iglesia. La iglesia tiene que entender que no hasta ahí llega su trabajo o decir, bueno, yo ya fui, este ya se bautizó y ahora ¿qué? Viene la enseñanza. Si nosotros, después de hacer esos dos pasos, ponemos en práctica cómo enseñarle, cómo ayudar a aquella persona, ¿verdad? El proceso nunca va a terminar en la vida de nosotros porque vamos a tener un discípulo que lo aceptó al Señor, otro que se bautizó y otro que necesita la enseñanza. Entonces el trabajo de Dios no tiene final. Qué importante. Si tú te das cuenta, no tiene final. Siempre tenemos trabajo en el Señor. Entonces es tan importante que nosotros podamos enseñar. ¿Para qué? Para que puedan comprender la salvación. Si tú haces ese trabajo, quiero que te declares hoy día como discípulo directamente de Jesucristo, ¿verdad? Y esto fue lo que Cristo ordenó. Yo tengo dos preguntas más ahí y yo quiero que te prepares, que las vayas llenando, porque estas preguntas son las que nos van a acercar a este estudio para poder aprender más de ti. Amén. Quiero que sigamos en el estudio, pero el proceso de hacer discípulos para Jesús se llama discipulado. Este proceso toma tiempo. De hecho, usted nunca terminará su trabajo. Quiero que entienda eso. Nunca se va a acabar su trabajo de discipular. Usted va a hacer el trabajo primero, traerlo al conocimiento, segundo al bautismo, pero el discipulado es la parte fundamental del Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que todos vayamos conociendo sus maravillas, conociendo su misericordia, conociendo su amor y conociendo las victorias que Él ha preparado para la vida de nosotros, ¿verdad? Siempre tendrá espacio para madurar más también. Tú que has aceptado al Señor y entre más lo vas conociendo, vas a ir madurando más en la palabra de Dios. Así que no quiero que pienses que ya se acabó tu trabajo, no. El trabajo de la iglesia, el trabajo tuyo como discípulo de Jesucristo es primero poner atención a lo que Dios quiere para tu vida. Segundo, hablarle a tus familiares, a tus primos, a tus amigos, a la comunidad. Segundo, traerlos al bautismo. Y tercero, que es tan fundamental, que les puedas enseñar cómo estudiar la palabra y cómo entender la verdad. Espero que esto te haya ayudado mucho, ¿verdad? Y la medida que trabajes como discípulo de Jesús, Jesús te va a ir dando más palabra, más entendimiento y Dios se va a glorificar en la vida tuya.
Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, esperando que este estudio te haya edificado tu vida. Y yo sé que Dios tiene grandes propósitos para ti y para mí, para poder llevar este evangelio de poder a toda nación y que puedan venir y ser muchos bautizados y que puedan recibir su salvación y también el conocimiento de la palabra que es en Jesucristo. Amén. El Señor te guarde, el Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros. Este que te habló fue tu pastor, Gilson Salem.